te voy a contar una historia como más privada, digamos, más que no le suelte Aquí eso nos tanto, gusta, ¿no? eso nos gusta, lo brujo y lo loco. Lo brujo y lo loco. Pero justo como que hubo un momento donde yo empecé a trabajar con las plantas. Estaba muy dentro de, digamos, todo el tema de beneficios de las plantas, ¿no? Y cómo extraerlo y demás. Pero en un viaje que tuve, o sea, me fui yo a vivir a la Sierra de Oaxaca con la visión, a la Sierra Sur de Oaxaca, una comunidad zapoteca, me fui con la visión de poder conectar con más, parteras de la comunidad o de la zona y poder conectar con ellas y aprender más de ellas, ¿no? Cuando llegué allá me encontré con una gran sorpresa, ya no había este tipo de personas, ya no había mujeres medicinas en esta comunidad. Entonces, fueron como momentos de mucha, pues, muy difíciles para mí, porque yo ya vivía allá con mi familia, ya sabes, con esta ilusión de haber encontrado y no había a estas mujeres, ni hombres. Entonces, hubo un momento donde estaba, no sé, o sea, de esos momentos mágicos. No tenía internet, se había ido la luz, mi teléfono le piqué varias veces el código mal, que nunca, o sea, tu código, te lo sabes, pero lo piqué mal 3 veces y me bloqueó. Entonces, fue como una llamada de atención de salte a respirar, ¿no? Entonces, salí a mi casa y estuve en ese momento como en la parte de los huertos, me senté ahí y te lo juro que por arte de magia empecé a escuchar cómo me hablaban, ¿no? Y cómo me decían, tú estás aquí porque sabes el servicio que tienes que hacer, sabes que tú eres una servidora de nosotros y nosotros somos una servidora de la tierra, ¿no? Somos sostenedoras de todos los procesos de la humanidad. Empecé a sentir como esta comunicación tan antigua, ¿no? Que venía más allá de los orígenes de la humanidad, ¿no? Como mucho más atrás. Entonces, empecé a conectar con estas palabras o con estas sensaciones, con estos sentimientos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y no me había tomado ni un café, pues, o sea, ¿sabes? Sí. No tenía nada de ninguna sustancia en mi cuerpo y de verdad fue tan fuerte que empecé a llorar y dije: "Claro, eso es lo que yo tengo que hacer", ¿no? Y mucho de toda esta información era entender cómo se conectaban nuestros ancestros antes, cómo lo hacían antes, ¿no? No había toda la información que hay hoy en día, pero había una parte sutil, una parte de observación y de interacción, y una parte energética que sostenía todo esto. Entonces, desde ahí fue que empecé a entender cómo tenía yo que conectar con este camino. Que se me hace superinteresante porque nosotros creo que lo repetimos como merolicos aquí y en todo nuestro contenido, es que la energía no se puede pensar, solamente se puede sentir. Ujú. Y abriendo como estos canales de sensibilidad es cuando entonces empiezas a recibir los WhatsApps energéticos, yo le llamo, Sí. o estos mensajes energéticos. Entonces, tal cual lo que tú estabas haciendo es abrir tus canales a permitirte conectar con estos seres energéticos, llámales plantas, tierra o lo que sea, y entonces empiezas a recibir estos mensajes. Hay personas que a lo mejor lo escuchan como voces, lo ven como imágenes, como colores, como fractales, como sonidos, como olores, como quieras, pero siempre hay mensajes. Entonces, qué lindo que hayas podido empezar ese camino porque no nada más cambiaste para ti, que seguramente en ese momento chance lo buscabas para ti, pero sino para también para todas las personas que pues te hemos encontrado de alguna manera. Dentro de todo este mensaje que empecé a recibir cuando justo estaba como empezando a trabajar con las plantas, hubo algo muy claro que que recibí, ¿no? Y el tema era: necesitamos que nos vuelvan a valorar, necesitamos que nos vuelvan a Lindo. ver, necesitamos que nos vuelvan a ver como esa medicina que somos, ¿no? Y para mí es de nuevo como regresarle ese gran valor a todas las plantas, porque todas las plantas son medicinales, pero tenemos un concepto que es muy escaso, ¿no? Pensamos de una forma muy escasa, somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Los hombres que piensan que piensan. Entonces, todo tiene que ser mental. Entonces, cuando nosotros vemos las plantas, o como se interpreta, como yo interpreto las plantas, es que son una medicina para todos. Conocí a una mujer que estaba muy metida con el tema de la partería, ¿no? Y una investigadora y una antropóloga.
Me empezó a contar sobre las parteras y las médicas tradicionales y me propuso que le ayudara a hacer un encuentro de medicina tradicional en el Altiplano Potosino. Y lo organizamos, obviamente era un trabajo en comunidades, era ir a trabajar con las mujeres medicina en ciertas comunidades alejadas, ¿no? Y en ese camino fue que me empecé a dar cuenta de cómo empezaban a curar, de cómo han curado nuestros ancestros, ¿no? Más allá de todos los estudios y toda la parte, digamos, intelectual y científica que puede haber detrás de las plantas, que por supuesto que es una realidad y hay todos los estudios científicos que respaldan esto, pero irnos un pasito atrás, ¿no? Como poder entender cómo trabajaban nuestros ancestros con estas medicinas. Y esa es para mí, la gran raíz que nos toca entender hoy en día. Siento que cuando empezamos a conectar con esa fuerza de la naturaleza, con esa energía directa de la naturaleza, empezamos a entender mucho cómo sanarnos a nosotros mismos. Y cuando aprendemos a sanarnos a nosotros mismos, entonces aprendemos a sanar a otras personas. Para ti, ¿cuál es la importancia de estar en contacto con la tierra y que las personas estén en contacto también con las plantas medicinales? Vivimos en una sociedad con muchas enfermedades, enfermedades sistémicas, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, enfermedades de muchos niveles, pero todos están relacionados a lo mismo, que es esta parte pues, de reconexión con nosotros mismos, ¿no? Cuando no estamos conectados con nosotros mismos, no tenemos la capacidad de entender qué estamos pasando a nivel emocional, a nivel físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que siento que cuando nosotros empezamos a regresar a la tierra, como a volver a sembrar, a volver a tocar, y no estoy hablando de que nos volvamos todos agricultores, porque tampoco creo que ese es el tema. El tema es que vuelvas a hacer una caminata en el campo, que vuelvas a tomarte el tiempo de tocar la tierra, de ver qué hay abajo de la tierra, de conocer alguna planta. Cuando empiezas a tener esta relación de nuevo con la naturaleza, desde un lugar de entendimiento de la naturaleza, empieza a haber una sanación interna y te diría casi que es magia, pero de verdad hay toda una estructura como energética, ancestral, que sostiene esto que te digo, ¿sabes? Porque realmente antes esa era la forma en que nos sanábamos, esa era la forma, no había estas enfermedades emocionales ni estas enfermedades de alguna forma psicológicas, ¿no? Que tenemos hoy en día. Entonces, cuando nosotros regresamos a esa parte, es retomar nuestro territorio, retomar nuestro cuerpo, retomar nuestra salud, retomar nuestra medicina, que como te digo, yo creo que la medicina la tenemos dentro, pero la hemos ido perdiendo por nuestra desconexión. Y sobre las plantas medicinales, creo que es justo esta misma línea, pero entender que también dentro de la naturaleza está todo lo que necesitamos, están todas las respuestas, ¿no? O sea, como que muchas veces queremos irnos hacia todos los lugares, pero cuando están saturados o cuando están teniendo un momento emocional de ya devastados o realmente agotados de lo que están viviendo emocionalmente, dense un baño de hierbas, de verdad. Y las plantas funcionan como ese sostén, ¿no? Entonces, es como volver a reconectar con toda esta medicina para volvernos a conectar con nosotros mismos. Más bien lo que nosotros somos como esas traductoras de lo que la tierra misma quiere decir, somos como esas voceras de lo que las plantas quieren decir, no es precisamente lo que nosotros creemos, no es más bien como los mensajes que nosotros recibimos, la información que ellas quieren expresar al final, entonces para nosotros ese es nuestro servicio. Oye, y de hecho, creo que empezaste como algo que también te queríamos preguntar, es como este juego de decirte una enfermedad o un malestar, un desequilibrio, y que nos cuentes o que les cuentes a los brujos sin caldero, cómo, Échale, con estoy qué lista. planta podrías trabajarla o solucionarlo. Va, Entonces, me gusta. qué hacer con el dolor de cabeza? El dolor de cabeza viene mucho también de la deshidratación, de la desmineralización y viene también del exceso de pensamientos, ¿no? Entonces, yo daría menta, por ejemplo. La menta te va a ayudar a remineralizar y además va a ayudar a ser ansiolítica, también es para el sistema nervioso. Para el estrés, ay, perdón, el estrés también sería el toronjil.
¿Igual que la ansiedad o? Sí, yo diría, para el estrés y ansiedad sería toronjil Okey. Para el estreñimiento. en infusión. Para el estreñimiento es justo un tema de desapego, ¿no? O sea, a la persona le está costando mucho desapegarse. También eso está relacionado, obviamente, a la falta de hidratación, que la hidratación no significa agua. Muchas veces siempre pensamos que la hidratación es solo agua, ¿no? Pero la hidratación también viene de las grasas vegetales. Entonces, yo te diría, necesitas como poder, por ejemplo, cacao, el cacao, hacerte un buen cacao, que tal vez le puedes poner una cucharadita extra de aceite de coco, es un súper remedio, por ejemplo, ¿no? Para poder sacar todo. Y otra que también ayudaría muchísimo para temas digestivos sería, em, el cedrón. El cedrón me gusta mucho también para depurar. Oye, para, pues, para los resfriados típicos, para las gripas. Para las gripas, a mí me gusta mucho la combinación de jengibre-ajo. Jengibre, o sea, el ajo tiene compuestos azufrados súper buenos para ser un antibacterial y el jengibre es muy bueno para regresarle también ese calor al cuerpo. Para las personas que no son tan tolerantes al ajo, pueden solo tomar jengibre. También los cítricos ayudan mucho, todo este tema de vitamina C. Y el resfriado está alineado, más bien como el tipo de catarro o cuando empiezan muchos mocos, por ejemplo, está alineado también a la parte emocional de hay algo que sientes que no está bien y que tienes que resolver y no lo has resuelto. Entonces, muchas veces es como ese recordatorio de es momento de hacerlo. Para el insomnio. Para el insomnio, a mí me gusta mucho el hinojo. El hinojo es una planta que justo les contaba que tiene como estos pelitos neuronales, ¿no? Entonces ayuda mucho a bajar como el nivel de estrés y justo a permitirte que puedas como tener un sueño más reparador. Y el exceso de pensamientos es el gran tema con el insomnio, ¿no? Que solo estás pensando hacia el futuro. Oye, y a ver, ya te mareamos un rato. A ver, para la cruda. Venga, venga. Para la cruda. Importante, ¿eh? El Para la el que cruda. el que sí queremos saber. El más importante, más bien el único que te importa saber. Déjame, sí lo voy a anotar. Estoy listo. Hay 2 plantas que me gustan mucho para esto. Una es el poleo, que es un tipo de menta silvestre, y el poleo es una maravilla para todo el tema, pues, para cruda, sobre todo porque es remineralizante y ayuda como a generar mucho a disponibilizar los minerales dentro del cuerpo, y es muy buena para el tema de cruda. Y cola de caballo también es muy buena, aunque no es muy rico su sabor, pero más bien no tiene tanto sabor. El poleo tiene mucho sabor como a menta, entonces se disfruta más. Te lo puedes tomar frío, con hielitos y así como simular que sigues de siesta, pero con poleo. Me encanta.